Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Alejandro Santiago Ruiz. Vamos a hablar el día de hoy de las leyes básicas de los circuitos correspondiente a la tarea 1 de física electrónica. Vamos a empezar con la ley de Ohm, que en este momento tiene su fórmula: intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Hay una relación fundamental entre las tres magnitudes básicas de todos los circuitos, es decir, la intensidad que recorre el circuito es directamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación o inversamente proporcional a la resistencia en dicho circuito. También es importante tener en cuenta que la intensidad es directamente proporcional a la tensión y que la intensidad es inversamente proporcional a la tensión, ¿sí? De aquí nosotros podemos despejar las fórmulas, la fórmula principal, donde si queremos hallar voltaje, voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Continuando, vamos a hablar sobre la ley del voltaje de Kirchhoff, la cual establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo siempre es cero. También a veces se le llama la ley de los lazos, y eso significa que un lazo de la energía suministrada por una batería que utilizan todos los demás componentes, ya que no pueden entrar o salir de la energía de un circuito cerrado. Continuamos con la ley de corriente de Kirchhoff. También fue conocida como la primera ley o la ley del nodo de Kirchhoff, la cual establece que en cualquier nodo la suma algebraica de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, ¿sí? Como equivalente, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. En palabras sencillas significa que la cantidad de corriente que entra en un nodo tiene que ser la misma que sale. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura. Si nosotros tenemos una temperatura mayor, pues también este elemento o el que estemos probando también tiene más resistencia. Por el contrario, en otros elementos como el carbono o el germanio, la resistencia disminuye, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de la temperatura sobre la resistencia? A medida que aumenta la temperatura, por ejemplo, de un alambre metálico, los átomos del metal comienzan a vibrar a mayor velocidad. Estas vibraciones conducen a una mayor dispersión de electrones y por lo tanto llevan a un aumento general de la resistencia del alambre. El enfriamiento de la temperatura ambiente conduce a una disminución de las vibraciones atómicas y también una disminución ¿de qué? De la resistencia. ¿Pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? Teniendo en cuenta, según Teresa Martín, cuando las cargas están en reposo, la interacción entre ellas se denomina fuerza electrostática. Dependiendo del signo de las cargas que interactúan, la fuerza electrostática puede ser atractiva o repulsiva. O sea, puede, digamos que ser ya, o sea, puede, ahí sí como hablamos, cuando hablamos de los signos positivos y negativos, puede que se atraigan o se repelen, o sea, se distancien. La interacción entre las cargas se da movimiento al lugar a los fenómenos magnéticos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la electricidad en reposo a toda aquella que se encuentra en un cuerpo de forma natural sin que haya tenido una atracción o por frotamiento o que aumentemos la temperatura de diferentes maneras y que no se apliquen fuerzas externas, aunque dentro de la misma estructura exista un movimiento aleatorio de electrones libres. Entonces, pues eso es de lo que trata este tema. Muchas gracias por su atención y ya estaremos continuando con más tareas de física.